o de consideraciones morales. Eh, el aborto, vamos, en términos muy generales, se define como la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Esto es una definición muy general y no vamos a entrar en detalle aquí, pero sí quisiera mencionarles a ustedes, dado que el tema que nos ocupa es la despenalización del aborto en Colombia, quisiera mencionarles, vamos, solamente por tenerlo como información, en qué países se realiza esta práctica o en qué países el aborto es legal, por lo menos con alguna restricción que es bien importante, que es la edad gestacional de la embarazada. Eh, Hay regiones en Europa en donde esta práctica se realiza teniendo en cuenta esta edad gestacional de la embarazada. Ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal, Países Bajos, Suiza, perdón, Suecia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, República de Macedonia, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania. Y en América está Uruguay, según esta información también está Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, en Asia también está Camboya, China, en fin. En estos países, no, perdón, acabo de cometer aquí un error en la lectura. En estos países está permitido para salvar la vida de la mujer. Y digamos, una gran cantidad de países en donde digamos, prima o es más importante esta vida de la mujer eh, en el tema del aborto. Los países que permiten esta práctica, eh, perdón, el aborto está permitido solo para salvar la vida de la mujer. Es que en algunos países el aborto inducido solo se lo permite cuando la vida de la mujer se ve en peligro y en algunos casos cuando ocurre una violación. Entonces, bueno, corrijo nuevamente y qué pena con ustedes. Los que acabo de leer en esta región de Europa, Asia y América se permiten, ¿sí? Teniendo en cuenta esta restricción de la edad gestacional. Y algunos en donde ocurre solo para proteger la vida de la mujer, pues estaríamos hablando en América de Brasil, Chile, República Dominicana, México, Paraguay. Y dice al final de este artículo que la mayoría de los países que se encuentran en África, Asia y Oceanía también tienen esta legislación, a excepción de Egipto o Corea del Sur, Emiratos Árabes, en fin. Um, el aborto, digamos que tiene, pues obviamente, y como todos lo podemos reconocer, una cantidad, digamos, de problemas eh, en su formulación. Hay objeciones de naturaleza religiosa, objeciones de naturaleza filosófica. Yo diría en principio que, digamos, para tener en cuenta, o por lo menos lo que se ha tenido en cuenta, es el derecho de esta vida que viene en camino y que para muchos desde una u otra perspectiva pues significa anular una vida que claramente para ellos tiene derecho. Eso pues, digamos que empieza a robustecer este problema. Por otro lado, también podría pensarse muy fácilmente y muy de manera general que han de ser considerados los derechos, en este caso, en la discusión tradicional, los derechos de las mujeres. Eh, eh, Uno podría también analizar desde un punto de vista biológico, también filosófico, en qué edad gestacional este feto, este ser, o no sé, digamos, correctamente cómo llamarlo, empieza a adquirir derechos. Y, en fin, yo creo que una de las, digamos, de las luchas más grandes para quienes aceptan o para quienes en principio apoyarían esta práctica, uno de los retos que han tenido más grandes es enfrentar un pensamiento
de raíces religiosas o de políticas conservadoras que siguen sosteniendo sus argumentos ancestrales que se relacionan principalmente con el derecho a la vida de este ser que viene en camino. Pues bueno, muchas gracias a Andrea y muchas gracias a Sara por acompañarnos. Estamos felices de que estén aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos tener una conversación muy productiva frente a este tema que afortunadamente, desafortunadamente es bastante delicado, sobre todo en nuestro país. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y todas los que nos acompañan y pues a los miembros de FF por tener como la cortesía de invitarnos a conversar de este tema que, como dice Andrea, es como tan delicado y tan que mueve como tantas pasiones. Vamos a ver cómo nos sale hoy esto. Pues yo también voy a, bueno, está bien. En principio, pues quisiera que nos contaran un poco acerca del contexto legal o del contexto jurídico en el que nos encontramos hoy en día en Colombia con estos casos del aborto, ¿sí? Fundamentalmente, cómo era antes de la sentencia 355 de 2006 y qué se dice sobre estos asuntos, por ejemplo, como lo mencionábamos al inicio, en el artículo 122 del Código Penal. Bueno, Andrea, ¿quieres contar el contexto o los contextualizo? Pues no, solo iniciar que el artículo 122 establece, el artículo 122 del Código Penal establece o prevé el tipo penal del aborto. Si quieres, podemos leer solo el primer inciso. Artículo 122, aborto, la mujer que causare su aborto permitiere que otro se lo causare incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Esta norma ha sido objeto de demandas de constitucionalidad, de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que las personas de pronto que no conozcan el mecanismo, se trata de confrontar una norma de dentro del ordenamiento jurídico con la norma fundamental o la norma más importante que tiene el Estado colombiano, que es la Constitución. Y bueno, se expide esa sentencia de la que hablaba Álvaro, en la que se despenaliza parcialmente el aborto en 3 situaciones a partir del 2006. Entonces, digamos que antes del 2006, porque la norma a la que hago referencia, ese artículo 122, es del Código Penal del 2000, o sea, que teníamos penalizado el aborto totalmente hasta esa sentencia en la que se despenalizan los 3 casos, pues que todos creo que conocemos. Y también se han presentado otras demandas de las que yo quisiera que Sara abordara. Entonces, desde la expedición del Código Penal del 2000, ¿cierto? El aborto en Colombia estaba, como decía Andrea, penalizado totalmente, ¿cierto? Y después de la sentencia C-355-2006, entonces se despenalizan algunas causales, pasamos por lo tanto a un sistema de causales, valga la redundancia, ¿cierto? En las que es posible abortar en términos legales y pues no incurrir en el delito. Este artículo ha sido objeto de muchas demandas de inconstitucionalidad. La más reciente fue en marzo del 2020, que es la sentencia C088 de 2020. ¿Sí? Desde el 2006 hasta el 2020 ha habido unas 5 o 6 sentencias que se han, pues, en las que se ha, es que no quiero decir pronunciado de fondo porque no ha habido en todas un pronunciamiento de fondo, pero en las que se ha, pues, utilizado el mecanismo constitucional para demandar este artículo.
Entonces es evidente como la tensión que existe entre diversos sectores sociales, ¿cierto? Con la preocupación del contenido del artículo en cuanto al aborto. Ya vamos a ver pues en lo que va esta charla cómo se ha abordado ese ataque al artículo, pero es más o menos ese como el contexto jurídico en el que se ha movido el aborto desde su expedición hasta la fecha de hoy. Sara, debe haber muchas personas que nos acompañen hoy que comprendan qué significa, pero para los que no sabemos mucho del tema, ¿qué significa que sea una demanda de inconstitucionalidad? ¿Por qué es importante? Es decir, ¿qué lograría uno si lograse en últimas mostrar que hay una norma que es inconstitucional? Bueno, sí, es súper pertinente la pregunta, gracias. La demanda de inconstitucionalidad lo que pretende es que alguna norma, toda, alguna norma en su totalidad o en alguna parte, ¿sí? Por alguna razón se considera que es contraria a la Constitución, sea porque sea violatoria de un derecho, de un principio constitucional, y como en el ordenamiento jurídico colombiano nada puede contrariar la Constitución ni está por encima de ella, entonces, pues por supuesto se sigue que si la contraría, pues debe salir del ordenamiento jurídico. Entonces, eso es lo que se pretende con una demanda de inconstitucionalidad, que se saque del ordenamiento jurídico esa norma demandada. Álvaro, de pronto para ilustrar un caso que responde a la realidad social, antes estaba penalizado como delito la bigamia, ¿cierto? Casarse 2 veces. Sí. La Corte Constitucional despenaliza o con una confrontación con la Constitución, pues ya no es delito, ¿cierto? Entonces, lo que hace de pronto la Corte Constitucional es mantener vigente el derecho ante las realidades o las nuevas realidades sociales. Y los ciudadanos, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inconstitucionalidad con una norma que considere que está contraria contra los derechos fundamentales o los derechos o la Constitución en general. Lo que significa que en últimas, si se resuelve en favor de esa demanda, ha de estar, como lo dice la Constitución del 91, por encima la Constitución como norma de normas, ¿cierto? Arriba, y se compara con las leyes, en la demanda de inconstitucionalidad se estarían comparando, entiendo yo, ¿cierto? Y si esta norma, que es una ley, va en contra de esta Constitución, que es norma de normas, pues la que debemos eliminar es definitivamente la ley y la Constitución se seguirá conservando tal, por supuesto, como está, ¿sí? Creo que Correcto. lo dije bien. Es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces, ha habido muchas formas en las que muchas personas también han intentado mostrar que esta norma es inconstitucional, ¿sí? Estamos hablando puntualmente del artículo 122 del 2000, como aclaraba Andrea ahorita. ¿Qué conocen ustedes antes de hablar, digamos, de la demanda en la que ustedes finalmente terminan participando? ¿Qué elementos han recogido en términos generales de estas personas que han intentado, digamos, promover esta idea y tomar acciones legales frente a ella? Andrea, es que no sé cuándo hablas, cuándo vas a hablar tú o cuándo vas a hablar tú. Vamos, preguntas, Álvaro. Pues sí, hay unos antecedentes de unas demandas que no se ha pronunciado, digamos, de fondo la Corte Constitucional por vicios de forma, porque digamos que las demandas de inconstitucionalidad, si bien puede presentarla cualquier persona, a mi modo de ver, la Corte Constitucional es bastante exigente al momento de analizar esos requisitos necesarios o requisitos de argumentación a la hora de atacar la norma. Pues fíjese que usted no va a sacar del ordenamiento jurídico cualquier circular o cualquier norma, va a sacar del ordenamiento jurídico una norma que ha sido expedida por el legislativo, por el Congreso. Entonces,
necesita una carga argumentativa, unos requisitos para que esa norma, para que proceda o se declare la inconstitucionalidad. Entonces, pues Álvaro, lo más reciente que tengo aquí es, o reciente en este momento, es esa sentencia o esa última demanda que se presentó y que conocimos fue el comunicado, ¿cierto, Sara? Y los salvamentos, porque creo que el cuerpo de la sentencia aún no está. Y esa es una práctica que es ocurrente en la Corte Constitucional, que por medio de un comunicado de prensa o un comunicado en el que se condensan todos los argumentos con los cuales la Corte Constitucional no va a declarar o va a declarar la exequibilidad de la norma y además los salvamentos de votos de los magistrados que están de acuerdo o no con eso. Y eso fue lo último que conocimos frente a ello, por lo tanto se mantiene la despenalización parcial del aborto, es decir, hay delito si no estás dentro de las 3 causales que conocemos, malformación, peligro para la madre o haya violación, ¿cierto? Son las 3 causales. Entonces, se mantienen esas 3 y finalmente, pues estamos, Sara y yo, participando con la intervención en esta nueva demanda en la que se plantean otras cosas que si quieres vamos a avanzar. Sí, Sara tiene que decir algo frente a este antecedente. Gracias. Sí. Yo quería preguntarle a Sara, antes de que nos comentes eso, ¿qué percepción se tiene sobre digamos, esta serie de fracasos o esta serie de trabajos perdidos, de horas, de documentos para lograr con el objetivo? ¿Qué percepción se tiene de eso? Porque sí hay tantas formas, digamos, y tantos documentos, tanto material. ¿Por qué crees que se ha fracasado, digamos, de manera constante, de manera permanente, tal vez? Bueno, de hecho por ahí iba lo que iba a decir antes, y es que si bien ha sido una norma pues como muy conflictiva por lo que les cuento de todas las veces que se ha tratado, no se ha demandado, pero pues no ha resultado la despenalización, tiene que ver con, digamos, pues como en nuestra percepción a dos razones. Primero, que se ha tratado de atacar el artículo o la inconstitucionalidad del artículo, pues para ser más precisos, desde argumentos que atienden más a lo social o atienden más a lo cultural, atienden asuntos de salud pública, ¿sí? Mientras que el asunto jurídico, y recordemos que, pues si bien estamos hablando de una situación fáctica, ¿cierto? De la realidad del aborto, estamos hablando de contextos económicos, sociales y de salud pública, pues estamos demandando una norma y eso nos lleva a un campo jurídico, pues por donde se quiera ver, ¿cierto? Entonces estas demandas antecedentes se han concentrado más en estos contextos que en el contexto jurídico y eso puede resultar, digamos, un poco contraproducente al momento, digamos, de que se materialicen las pretensiones de, pues, declarar inconstitucional el artículo, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los elementos que se ha considerado, pues según lo que rastreamos, complicado para que la Corte se pronuncie de fondo en este asunto, es la cosa juzgada. Entonces voy a tratar de hablar de eso muy, pues, como en términos muy sencillos, y es que cuando la Corte Constitucional o cualquier juez se pronuncia sobre un caso en específico, ¿cierto? Se configura una cosa que se llama cosa juzgada, en este caso, cosa juzgada constitucional, porque hablamos de la Corte Constitucional. ¿Eso cómo se traduce así, pues, en términos prácticos? Y es, yo ya hablé de esto, no me voy a pronunciar más, ¿cierto? O sea, ya la decisión está tomada. Entonces, no quiere decir que bajo ninguna circunstancia pueda haber un nuevo pronunciamiento. Pero para que pueda haber un nuevo pronunciamiento, entonces el demandante debe cumplir con unos requisitos para levantar esa cosa juzgada y decirle al juez o a la corte, mire, lo que pasa es que lo que usted decidió en este momento no es lo mismo que lo que va a decidir en este momento.
¿Por qué? Porque hay un contexto histórico diferente, porque hay un mecanismo de control diferente, o sea, una herramienta jurídica diferente, porque se firmó un tratado distinto. Bueno, o sea, puede haber muchas razones. Sí, lo importante es que hay que demostrarle al juez que no es la misma situación, o sea, que no está fallando dos veces lo mismo. Y eso ha sido muy complicado. Por ejemplo, en la sentencia que les hablábamos del 2020, de marzo de 2020, fue el asunto de la cosa constitucional que no se logró levantar, por lo tanto no hubo un pronunciamiento de fondo, ¿cierto? Porque la Corte no vio que hubiera un panorama distinto. Entonces, eso ha sido también otro de los elementos que constituyen los fracasos constantes en las demandas contra el artículo del aborto. Y Andrea tendría algo para agregar en este asunto puntual del fracaso de Dos esta. cosas que me atrevería a decir. La primera, la formulación de la demanda, porque quizá la demanda no tiene la fortaleza o la fuerza que se necesita para tumbar, en términos coloquiales, tumbar una norma de este peso entre el ordenamiento jurídico colombiano. Y la segunda, muy prudentemente diría que también va por la tendencia de la composición de la Corte Constitucional. O sea, los magistrados que componen la Corte, para mí, crean de pronto un sesgo. Incluso con Sara habíamos pensado en presentar una demanda aparte, no unirnos a esta, sino presentar una demanda, pero también pensando en cuál sería el momento preciso para presentarla, si era en esta oportunidad, conociendo, no afortunadamente conociendo los perfiles de los magistrados, pero a veces hay que pensar en esas situaciones que son conexas y que pueden incidir en una decisión. O sea, que además de tener un documento bien elaborado, ¿cierto? Sin defectos de forma, pues también debe enfrentarse quien demande a las personas como personas que van a tomar la decisión, ¿cierto? O sea, que es una Sí, suma sí, de factores. Álvaro. Y, por ejemplo, bueno, me atrevería, sin descalificar ningún argumento jurídico, encontramos en el salvamento, en uno de los salvamentos de voto de uno de los magistrados y creo que uno de los abogados más reconocidos de Colombia, que a mi modo de ver es un jurista excepcional acá en Colombia, que trataba, o sea, se refería al feto, al que está por nacer, o como lo quieran llamar, al niño, y ese lenguaje definitivamente, y si viene de una persona como él, hablar de el niño, obviamente no digamos que es poner la vida del niño contra el de la mujer. Es un lenguaje que es fuerte a la hora de analizar un tema, pues el aborto. Entonces, digamos que enfrentarse a situaciones como esas, enfrentarse digamos, son efectos colaterales que podría presentarse con esas demandas. Sí. Por ahora, entonces, digamos, desde el punto de vista legal, lo único que tenemos es ese, ¿cómo llamarlo? Pequeño logro de la sentencia 355 de 2006, ¿cierto? Que es apenas una parte de este problema tan complicado. Sin embargo, bueno, y después de recoger una cantidad de errores en la historia de estas demandas, pues hubo una demanda que se presentó, si entiendo bien, eso fue el año pasado, y que finalmente fue rechazada por tener un defecto de forma, ¿sí? Y que es el trabajo al que ustedes se han unido posteriormente. No, realmente sucede, la última que se presentó sí fue el año pasado, que fue la que resultó en la sentencia C088 de 2020, pero a la que nosotros no nos vamos a referir, ¿cierto? Sino que se presentó en septiembre de este año una nueva demanda impulsada por un conjunto de mujeres, una colectiva que se llama Causa Justa. Entonces presentaron ellas una nueva demanda. Nosotras la revisamos, es una demanda muy extensa, llena de, digamos,
muchos argumentos de datos, ¿cierto? Hay muchas estadísticas, hay muchos asuntos comparativos con otros sistemas, digamos, como de salud pública de otros países. Tienen un contexto muy amplio, ¿sí? Y son, pues, todos argumentos válidos. Nosotros cuando la revisamos vimos que nosotras podríamos de pronto aportar algún argumento jurídico y de ahí, pues, es que se deriva nuestra intervención. Cuando la Corte admite la demanda, ¿cierto? Como es un asunto, digamos, como de interés público, porque estamos hablando de la Constitución, ¿cierto? Que nos compete a todos. Entonces, permiten un término para que cualquier persona se pronuncie al respecto y dentro de ese lapso fue que nosotras hicimos nuestra intervención, pues que es lo que les venimos como a contar hoy. Correcto. Entonces, bueno, si les parece, entremos de una vez al grueso de, digamos, de la presentación perdón, que tiene que ver con la propuesta, con la iniciativa que ustedes han presentado. Entonces, quisiera que Andrea empezara a contarnos un poco de este trabajo y cómo fue que empezó pues, cuál fue la motivación y finalmente, digamos, cuál es el espíritu de esta nueva propuesta y digamos, como su fuerte o su fortaleza para ver si se logra algo finalmente. Sí, Álvaro, pues el planteamiento creo que nace a partir de la discusión, de la molestia de Sara porque la Corte Constitucional se volvió a inhibir para proferir un fallo de fondo frente al tema. Nace también de la experiencia, de la observación, observar los cambios, los hechos, la sociedad en general, pero llevar todo ese contexto a un plano jurídico, o sea, elevarlo a una categoría jurídica para que sea llamativa a la Corte Constitucional y bueno, hagamos un análisis que se pueda abstraer de todos esos apasionamientos que genera la religión, la sociedad, la economía, todas esas cosas que obviamente inciden en una decisión de un órgano que es judicial, pero que tiene una incidencia política bastante importante. Entonces, así, simplemente surgió porque Sara estaba molesta por ese tema y yo le dije, Sara, así, o sea, Todavía es está simple, molesta. es simple, sí, ella se molesta, Todavía sí. pero en mi ejercicio profesional todos los días lo que hago es detectar problemas jurídicos sin tener ninguna corriente ideológica frente al aborto o no. El jurídico que se trae en el aborto o las sentencias, digamos que en términos generales las sentencias de inconstitucionalidad lo que hacen es analizar tensiones de derechos de igual categoría, derechos fundamentales, derechos que están consagrados en la Constitución, como por ejemplo sería la libertad de prensa, pero el derecho a la intimidad, ¿cierto? Que son derechos fundamentales que son muy importantes dentro del Estado Social de Derecho. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos derechos sumamente importantes como el derecho a la vida, del que está por nacer, pero el derecho a la libertad de la mujer. Entonces, cuando yo le planteo esa tensión de derechos, porque es una tensión entre cuál se o cuáles o deben estar en la misma base o en la misma jerarquía, le digo a Sara, traslademos ese análisis, llevémoslo a otra tensión, porque si la tensión persiste, porque es la que siempre se presenta en todas las demandas y todas las sentencias, es la misma tensión, Álvaro. Si seguimos con la misma tensión, vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, cambiemos el problema, miremosla desde otra tensión. Y la tensión me parece que tiene que ser entre iguales, porque la tensión entre mamá o mujer y nacituros, pues no está entre iguales. Es evidente, para mí es muy lógico que entre nuestra sociedad, pues obviamente se va a privilegiar los derechos del que está por nacer, del niño, y así lo consagra pues la Constitución, eso no es un hecho nuevo, ¿cierto? Pero si lo trasladamos a otro escenario que es el de los iguales,
podemos ver otras formas, otras diversidades que nos llevan a replantear el artículo 122 del Código Penal. Entonces Sara me dice, ¿cómo así? ¿Cómo vas a pensar en eso? Yo sí, yo creo que hay hombres que pueden gestar. Y si hay hombres que pueden gestar, pues en mi desconocimiento, porque yo no soy la persona que conozco sobre género, conozco sobre diversidad, no soy la persona, pero sí pensé que hay otros que pueden haber hombres, ya Sara sí conoce más el tema, hombres que pueden gestar, y como el artículo, según lo leí, que es la mujer, o sea, el artículo está escrito bajo el sujeto activo mujer, el hombre que aborte no podría ser sujeto del derecho no sería el sujeto activo del tipo penal, por lo tanto podría abortar sin ser castigado, por ejemplo. Pero eso ya tiene un trasfondo adicional. Yo creo que también surge en el escrito, nosotros pues también lo podemos compartir, no sé Álvaro si se puede compartir por Facebook o para que lo conozca la gente. Citamos un documental de la DW en el que hay un chico, pues que cuenta la historia de un chico en Alemania que nace siendo intersexual, que tiene órganos de hombre y mujer, y cuando era pequeño la médica le convenció a la familia para que lo operaran y lo dejaran siendo con todos los genitales como mujer, pero él creció y se identifica como hombre. Él podría bien tener hijos o abortar si se quiere, ¿cierto? Pero él externamente se identifica como hombre. Entonces, la intervención apunta no a que penalicemos a todo el mundo, no, sino que también incluyamos todo todas otras manifestaciones, todo ese grupo poblacional que lucha también por sus derechos y que no está dentro del Código Penal, dentro de ese delito que está calificado como la mujer. Creo que hay 2 o 3 que se refieren solo al género, a la mujer. Los demás están, los delitos del Código Penal, todos están escritos bajo la fórmula el que. Estos son los que están la mujer. Entonces, excluyen a ese grupo poblacional y eso trae unas consecuencias también de discriminación para ellos, de discriminación para la mujer y violación al derecho y la igualdad. También se cambia ese problema jurídico, porque hablaba con Sara cuando estábamos haciendo la discusión para formular esa intervención, que asimismo lo hicieron quienes presentaron la demanda para la adopción de niños de parejas del mismo sexo, porque era la misma tensión de derechos entre heterosexuales y homosexuales, quienes pueden adoptar o quienes no, y los demandantes me parece que también de forma audaz cambiaron la situación o voltearon el problema jurídico y dijeron, no nos vamos a ocupar de los derechos de los que pueden adoptar, sino de los derechos de los niños, quién los puede adoptar. Entonces, como en esa misma línea de pensamiento y tratando de sacar toda esa discusión toda esa discusión moral, religiosa, social, económica que hay en torno del aborto, la propuesta con Sara fue hacer una discusión más jurídica, más rigurosa, a partir de la norma, que es el problema central del aborto, ¿cierto? Que es la norma. Yo quiero como sintetizar un poquito para poner en contexto lo que vamos a entrar, y es que el problema se reduce a lo siguiente, ¿cierto? O sea, porque toda esta discusión que les cuento Andrea nos llevó un tiempo, no solo de darla, sino de asimilarla, pero todo esto fue para llegar a la siguiente conclusión, y es que un tipo penal, lo que se entiende en términos comunes como un delito, ¿cierto? En términos jurídicos se llama tipo penal, está construido de una manera. Ustedes saben que el derecho es lenguaje, ¿cierto? Entonces los tipos penales, o sea, los delitos, están construidos de una manera, que tiene un sujeto, un verbo y una consecuencia, ¿cierto? Entonces,
Si hablamos, nosotros lo que hicimos fue centrarnos en el sujeto. Como les decía Andrea, que hay unos tipos genéricos. Por ejemplo, hablemos del homicidio, ¿cierto? Cualquiera puede cometer homicidio. No tiene que ser mayor de edad, menor de edad, hombre, mujer, no, nada, ¿cierto? Cualquiera. Y el delito está construido en ese sentido. Entonces dice, el que matare a otro, ¿sí? Incurrirá en prisión. Entonces tenemos sujeto, tenemos el verbo, que se llama verbo rector, y la consecuencia jurídica. Entonces el sujeto es un sujeto indeterminado porque es el que. Bien, hay otros sujetos que son calificados. Entonces, por ejemplo, en los delitos como el peculado, ¿cierto? Que es apropiarse de recursos públicos, entonces solamente lo podrá hacer un servidor público, ¿cierto? Que tiene acceso a los recursos públicos. Entonces el delito está construido de esa manera. Dice el servidor público que, bien, entonces ahí hay un sujeto calificado. Por supuesto, la calificación se entiende toda vez que un particular no tiene acceso a los recursos públicos, ¿sí? Pues como en términos generales. Ahora bien, el aborto está calificado el sujeto según el género y dice la mujer que produjere o permitiere su aborto, ¿sí? Y ahí es donde la preocupación de Andrea por la atención sobre los iguales, pues cobra sentido jurídico, porque decimos, bueno, si en Colombia es posible cambiarse de sexo, o sea, legalmente, ¿cierto? Yo mañana puedo ir a la registraduría y decir que me cambien en mis documentos de identificación, registro civil, cédula, etcétera, ¿cierto? El componente de sexo, entonces yo mañana seré un hombre. No me tengo que cambiar el nombre ni siquiera, no tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con nada, sino con un asunto de identificación. Y si yo me identifico como hombre, pues la registraduría debe actuar de conformidad, ¿sí? No quiere decir que yo, aunque mañana legalmente sea un hombre, no pueda quedar en embarazo, ¿cierto? Luego puedo abortar. Si yo puedo quedar en embarazo, puedo abortar, ¿cierto? Y ahí es donde se centra el problema. Estamos diciendo, miren, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Se está discriminando a las mujeres en la medida en que como no solo las mujeres pueden gestar, no solamente las mujeres pueden abortar, no solamente las mujeres son los sujetos de este delito. Y eso es lo que desata todo el problema jurídico que vamos a ver. Para repetir, el artículo 122 dice, del Código Penal, dice, la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. El problema, según entiendo, es que hay inconvenientes con que se ponga en este encabezado, en esta primera expresión del artículo, la mujer, ¿sí? Como ponen en este artículo la mujer, se puede alegar, o no sé cómo decirlo, se puede sostener que este tipo de artículo va en contra del derecho a la igualdad, que es un artículo que discrimina y que entonces en últimas sería inconstitucional, ¿sí? Esa sería la estrategia. Sí, Álvaro, eso, Sí. eso es lo que planteamos. Eso es lo que planteamos, que la norma discrimina solo a la mujer y atenta contra los derechos o contra la igualdad de los que sí podemos valorar como iguales, no solo en el contexto que presenta Sara, sino de otras personas que no se identifican como mujer o como hombre, sino que también tienen la posibilidad de. Pero la consecuencia también adicional y que se aborda en la sentencia de constitucionalidad del 2006 y que despenaliza el aborto, parcialmente, es que también abre la posibilidad de la IVE, de la interrupción voluntaria del aborto, que también está garantizada solo para quién, para la mujer. Y ahí viene el otro grueso del planteamiento. Si solo la que se identifica como mujer tiene derecho a la interrupción voluntaria del aborto, que tiene que ser una garantía del Estado, o sea, que si yo puedo abortar en las causales previstas, pues me tiene que garantizar el derecho, por ejemplo, a la salud,
pero si yo solo me identifico si yo me identifico, solo quienes se identifican como mujer tienen la posibilidad de acceder a ese derecho, lo cual también resulta violatorio del principio de igualdad. Gracias, Andrea. Sara, entonces, ¿cómo sería aquí el asunto? Según lo que nos acaba de comentar Andrea, porque digamos, esta es la parte fundamental de entiendo yo, la argumentación central, digamos, del trabajo. Esto se traduce en que la calificación de ese sujeto en el tipo penal resulta lesivo en dos sentidos. Por un lado, ¿cierto? Con la carga desproporcionada, pues digo desproporcionada respecto a los demás cuerpos gestantes, ¿cierto? Que lleva a la mujer en el delito. Toda vez que es la única que lo puede cometer, pero no es solamente la mujer quien puede gestar, por lo que les acaba de mencionar de que es legal, o sea, es posible cambiarse de sexo, ¿cierto? Entonces resulta lesivo contra la mujer en ese sentido, de la carga que se pone sobre ella. Y por otro lado, lo que acaba de mencionar Andrea, y es que se sesga el acceso a un derecho fundamental, que es la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, para todos esos otros cuerpos que pueden gestar y que pues deberían tener la misma posibilidad de acceder a eso. Entonces, esta IVE, insisto, es un derecho fundamental desde que es legal el aborto en las tres causales, ¿cierto? Entonces, en esas tres causales hablamos de derecho fundamental, en los otros hablamos de delito. Entonces, por eso resulta tan compleja, pues, o sea, digamos, resulta tan difícil entender ese sujeto calificado porque se niega un derecho fundamental por un lado y se pone una carga excesiva sobre una población que en este caso serían las mujeres. Sí, Sí. Álvaro, igual yo creo que ese enfoque que le estamos dando responde también a una realidad o a una manifestación social, o no sé cómo se podría calificar, que ahora está muy, muy vigente o que lo están haciendo muy visible, y es esa lucha de género o esa visibilización de otro grupo poblacional, ¿sí? Porque cuando se redactó la norma es del 2000, del Código Penal del 2000. No sé si aquí alguien tiene conciencia si en el 2000 podíamos hablar de ese tema. Yo creo que no, pero ahora sí que sí, y yo que trabajo en entidad pública les puedo decir que están haciendo muy visible ese tema, hace parte de capacitaciones, de charlas, cursos. Entonces, sí, esa es la realidad social, el derecho no puede escapar de esa realidad social y por lo tanto tiene que regular o no regular la situación. Y eso es lo que queremos, o sea, no que regulen también y penalicen esa otra forma y amplíen el tipo penal, ¿no? Lo que queremos es que se despenalice para entender todos esos contextos a la luz de la despenalización total. Correcto, muchas gracias, Andrea. Sara, quisiera que nos contaras un poco digamos, la nueva forma de abordar este problema y de tal vez no hablar ya del embarazo de la mujer, sino más bien hablar un poco del cuerpo gestante. ¿Por qué, digamos, esto modifica el panorama? ¿Por qué es relevante o digamos, porque hay que tenerse en cuenta en este escenario? Bueno, todo se remonta a esa charla que Andrea me dice, mire, el asunto del aborto va a cambiar, pues porque recuerden que yo estaba muy molesta, ¿cierto? Entonces me dice Andrea como, vea Sara, el asunto del aborto va a cambiar cuando los hombres puedan abortar. Entonces yo me quedé como en shock, yo como, y no dije nada, ¿cierto? No dije nada y yo me quedé pensando, yo como que los hombres puedan abortar, y eso que yo estoy involucrada en asuntos de género, ¿cierto? Pero de todas maneras yo como que no asimilaba el asunto, yo decía, pues esta mujer, ¿cómo así? Y bueno, entonces al otro día yo me demoré mucho en procesar, uno a veces es lento, ¿cierto? Y yo dije, sí, claro,
Los hombres pueden abortar cuando los hombres se pueden embarazar y ya si uno se puede cambiar de sexo se puede embarazar, ¿cierto? Yo hice como esa reducción del problema y ya por supuesto nos dimos cuenta que es mucho más amplio, pero tiene que ver con eso. Entonces ahí es donde resalta el asunto de la diversidad, ¿cierto? Y entonces encontramos todo un universo de identidades que es contradictorio decir con un universo y que los vaya a enumerar, pero por favor síganme la irresponsabilidad, ¿cierto? Y entonces hablamos de los trans, entonces hablamos de transexuales, transgénero, ¿sí? Hablamos de las personas no binarias, o sea que no se identifican ni con un sexo ni con el otro, ¿cierto? Ni con hombre ni mujer. Y pues nada, también están los hombres y las mujeres que se identifican así, que se entienden dentro de este universo como personas cisgénero, y es que yo me identifico con el género que se me asigna al nacer, ¿cierto? Las personas trans son, digamos, de pues lo contrario, y es que se identifican con el género diferente al que se les asignó cuando nacieron, y pues los no binarios que no se adecúan en ninguno, no es la palabra, no se identifican con ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, desde ese mundo tan plural, entendemos que efectivamente hay muchos cuerpos gestantes, ¿cierto? En toda esa multiplicidad y en todo ese juego de posibilidades, puede haber, puede haber personas no binarias que queden en embarazo, por lo tanto sean cuerpos gestantes, puede haber hombres que queden en embarazo y por lo tanto son cuerpos gestantes, y hay mujeres que pueden ser cuerpos gestantes y hay mujeres que no pueden ser cuerpos gestantes, ¿cierto? Pero entonces ya tenemos ahí una gama de posibilidades que empieza a poner la luz en ese problema de cerrar el tipo penal solo a las mujeres. Gracias, Sara. Gracias también a María Prada y a Carlos Suárez por estas dos preguntas que están relacionadas con esto que acabas de mencionar. María nos pregunta, su argumento quiere decir que en la norma deberían incluir a hombres y transexuales. Amo esa pregunta. Gracias otra vez, Esa es la María. Nos pregunta. Gracias, pregunta María. Todo el por mundo hace esa Facebook. pregunta. Todas las personas que les planteamos el problema jurídico, les planteamos la intervención, hacen esa pregunta. Pero como en esa discusión, precisamente la discusión es bellísima porque te permite mirar todos los frentes de la solución del problema, entonces Sara tenía la respuesta para ello. Claro, porque es que el asunto acá es no solamente poner el problema, ¿cierto? Sino que pensemos en términos estratégicos, ¿cierto? Lo que llama Andrea la estrategia del litigio, ¿sí? O lo que llaman ustedes la argumentación, ¿sí? Entonces, por supuesto, cuando nosotros pensábamos en cómo íbamos a abordar el asunto, surgió eso, ¿cierto? Decíamos, bueno, ¿y nosotros para qué nos desgastamos haciendo todo esto? Porque es que fue un esfuerzo siempre significativo, porque pues nosotras trabajamos y tenemos vidas y esas cosas, no parece, pero sí, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, y si lo que hacen es ampliar el tipo penal, ¿cierto? Y decir, no solo las mujeres, sino entiéndase cualquier persona que pueda gestar, entonces, pues no, ¿cierto? La cagábamos más. Entonces, dije, pues hay un principio. Los principios son, se llaman mandatos de optimización, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Un principio es una orden, pues, o digamos, algo que se debe perseguir en la mayor medida posible. Bien. Y para este caso en particular hay un principio del derecho internacional que se llama el principio de progresividad y prohibición de regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usted avance en la satisfacción de un derecho no lo puede regresar, ¿sí? Lo puede regresar en algunos casos de manera muy excepcional, en los que recae sobre el Estado una carga argumentativa muy severa,
que además en este caso particular sería reprochable internacionalmente, pero pues, solo para que quede por ahí que es posible. Pero en el sentido del caso concreto, sería muy complicado que se ampliara ese tipo penal, perdón, que se ampliara el sujeto del tipo penal. ¿Por qué? Porque se estaría negando, ¿cierto?, la posibilidad de todas estas identidades y de toda esta pluralidad, porque lo que está haciendo es penalizar sus posibilidades de vida. Bien, entonces el Estado no podría decir como, ay no, pues yo ya puedo permitir que ustedes se cambien de sexo, pero entonces ya van a cometer delitos nuevos que antes no tenían, ¿sí? Que antes no podían cometer. Sí. Estoy hablando pues esto como en términos muy Para llanos, poner, pero... sería correcto decir que, muy en términos generales, para los que no conocemos, como es mi caso, bien cómo funciona esto, es que yo tengo una norma, digamos que es este artículo 122 del Código Penal del 2000, ¿cierto? Y que al analizar esta norma, el hecho de conservarla o el hecho de quitarla tiene que tener, digamos, como una orientación, y es una orientación hacia, ¿cómo decirlo?, hacia adelante y no más bien hacia atrás. Es decir, no podemos, al analizar esa norma, entonces, en vez de avanzar un poco y considerar la igualdad y la no discriminación, volverla antes más restrictiva. Lo que tú nos explicas sería más o menos que si incluyesen a todos, aquí como nos lo pregunta, perdón, María, entonces sería antes de avanzar, retroceder, devolverse y volver esa norma como más restrictiva, pero que hay un principio internacional que nos dice, salvo algunas pocas excepciones, que nos dice que debemos es progresar en el análisis de esta norma. Exactamente, porque además recuerden que como lo indicaba Andrea ahora, esto no es solamente por el delito, sino por el acceso al derecho fundamental a la IVE, ¿cierto? Entonces, si lo que hace la Corte es ampliar el sujeto, ¿cierto? O sea, y decir todo el mundo puede abortar, o sea, todo el mundo puede cometer el delito, entonces estoy diciendo que es más gente la que va a verse limitada en el acceso al derecho a la IVE. Entonces, por supuesto, estoy restringiendo derechos. Correcto. Hay otra pregunta que quisiera hacer en este momento. No sé si Andrea... Álvaro, qué pena, para complementar lo que dice Sara, qué pena. Tranquila. Además, la Corte Constitucional no podría declarar exequible, pues a mi modo de ver, no podría declarar exequible la norma en el entendido de ampliando el tipo penal. Que es exequible. Que es exequible, perdón, exequible la norma en el entendido que ampliando el tipo penal, porque pues primero suplantaría, aunque lo ha hecho varias veces, pero haría el papel, para no hablar de suplantación, haría el papel del legislador, lo cual eso tiene reserva de ley, o sea, los tipos penales o el Código Penal tiene reserva de ley, los tipos solo pueden ser tipificados, o las normas del Código Penal solo pueden estar solo pueden ser expedidas por el Congreso de la República, primero, segundo, y no responde, violaría el principio de taxatividad del derecho penal, legalidad del derecho penal. Entonces yo creo que por esos argumentos tampoco podría ampliarse el tipo penal, o por lo menos por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional podría declarar la inexequibilidad, y pensemos en el peor escenario que, para mí el peor escenario, que el Congreso vuelva pues a legislar sobre ello y amplíe el tipo penal diciendo el que pues no creería que lo hiciera. Ya. Perdón por el ejemplo, pero es como si en alguna ocasión, en algún hogar, alguien cometiese un error y entonces al analizar las reglas que están llevando en ese hogar nos metan a todos porque había uno solo allí. Entiendo yo eso de manera muy, digamos, de manera muy caricaturesca, y es que en vez, digamos, de regresar con esa norma, incluir a más y ser más restrictiva, pues esta norma internacional de la progresividad y no regresividad es para que se analice de manera distinta y que las cosas cambien. Andrea, nos pregunta Carlos Suárez,
Si hoy alguien que nace con vagina y se reconoce como hombre aborta, va a la cárcel. Si nace con vagina, lo importante es que tenga el órgano reproductor femenino, ¿cierto? Porque en esta discusión jurídica, pues tuvimos que llamar a los médicos porque ellos son los que conocen del cambio de sexo, pues toda la parte médica. Lo importante es que si nace con el órgano reproductor, o sea, con el órgano reproductor, pero se identifica como hombre, ¿cierto? Esa es la pregunta. No, Sí, pues dice aquí que no con nació la con vagina, vagina, sino con el pero órgano, hoy se reconoce como hombre y Ojo, lo entonces importante, perdón, lo aborta. importante ahí no es si se reconoce, sino si legalmente aparece en el documento de identidad así. si es hombre, ¿cierto? Y tiene su útero, tiene la forma para reproducir, pues obviamente va a tener la posibilidad de abortar, no es sujeto, porque es que, repito, el derecho penal responde a los principios de tipicidad, legalidad, taxatividad, porque es un derecho, el derecho penal hace parte del derecho penal sancionatorio y el derecho sancionatorio sí que sí tiene que ser exactamente lo que diga la norma, no se puede ampliar el tipo penal, entonces si se identifica como hombre, aparece legalmente como hombre, no es sujeto del derecho penal, por lo tanto puede seguir abortando. O sea, Sara, que lo importante aquí no es que yo me reconozca o que alguien se reconozca en principio como lo prefiera, sino cómo es reconocido por la ley para que, digamos, pueda ser considerado a la luz de este código penal, ¿no? Sí, nos toca irnos al asunto estrictamente formal. Y lo estrictamente formal es como aparezca en el documento de identidad, ¿cierto? Entonces, de ahí es que parte la discusión. Lamentablemente, el Estado no lo reconoce como uno se identifica, sino como aparece en el documento de identificación. Por fortuna, es posible adecuar eso a lo que realmente pues uno siente y percibe de uno mismo, ¿cierto? Pero pues debe hacer el trámite para que así sea ante las autoridades. Y nosotros estamos hablando de derecho, por lo tanto, tenemos que hablar de pues del documento de identidad como tal, no de la percepción que se tiene. O sea, que alguien que quisiese, digamos, no sé, diría yo, eh, legalizar su situación y entrar en este sistema jurídico, pues debe ir a hacer ese registro pertinente para cambiar ¿cómo se dice, Para Sara? Su identificación, cambiar el componente sexo en sus documentos de identificación, eso se Ok. hace entre la registraduría, no les pueden cobrar nada. Creo que sí cobran como 50.000 pesos, perdón. Es pues un asunto ahí como de trámite. No les pueden solicitar exámenes médicos, ningún tipo de soporte, no tiene nada que ver cómo se vistan, cómo luzcan, nada. Ustedes van y dicen, me quiero cambiar el componente de sexo y ya. Incluso a partir del 2000, no quiero ser imprecisa, del 2018, por una orden que emitió la Corte Constitucional en 2015, los menores de edad también pueden cambiar el componente sexo en sus documentos de identificación. Sí, Álvaro, por ejemplo, cuando lo estamos hablando con los médicos, ellos ponían un caso, digamos que para uno podría ser extraño, pero puede presentarse, y es que nace mujer, a propósito de la pregunta, pues como para dejar ese tema ahí. Naces como mujer, pero quieres te quieres identificar como hombre y además quieres a cambiar tu aspecto externo como hombre, entonces quieres también tener pene y además también quieres tener aspectos, facciones de hombre, pero mantienes todos tus órganos, porque una cosa es los genitales, la genitalidad, pero mantienes tus órganos femeninos y, y quedas en embarazo. Pues es posible, ¿cierto? Pero ya te identificas como hombre. ¿Es sujeto del derecho penal si aborta? No. No, porque el componente Mujer. sexo dice hombre.
¿Lo dije Hombre. bien? Sí, señor. Bueno, correcto. Antes de hacer un poco más de preguntas, quisiera que nos contaran cuál es el peor de los escenarios, ya lo han mencionado, ¿cierto? Sara, porque pues seguiríamos en las mismas con respecto a la despenalización del aborto, pero en caso, digamos, de lograr algo con con estas acciones legales que vendría, no en el peor de los escenarios, sino en el mejor. En el mejor de los escenarios, Andrea, perdón, en el mejor de los escenarios la Corte fallaría en derecho, ¿cierto? Y diría, es cierto, no solamente las mujeres pueden gestar, por lo tanto, no solamente las mujeres pueden abortar. Y en virtud del principio de progresividad, nosotros no podemos restringir más derechos de la comunidad LGBTI, pues para este caso en particular, ni poner esa carga desproporcionada sobre las mujeres. Por lo tanto, el delito del aborto debe salir del ordenamiento jurídico. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Le agregaría el punto y seguido que me gusta agregárselo, Sara, y es que exhorta al Congreso para que regule la IVE. No, porque la IVE ha sido digamos, un avance jurisprudencial, pero legalmente pues no tiene ese desarrollo que se requiere para que sea efectivo ese derecho fundamental que fue desarrollado jurisprudencialmente, que lo necesitamos que sea efectivo a través de la ley. Entonces, ese sería el escenario ideal y que exhortara al Congreso para que expire una ley en la que se proteja la IV. Si nosotros tuviésemos en cuenta este escenario, habría más de pronto en el fondo un tema de regulación de la práctica que de su penalización. Es decir, debería, digamos, surgir una cantidad digamos, de discusiones para hacer ¿cómo llamarlo? Una nueva reglamentación de esto que hoy en día ya está despenalizado, que antes sí lo era, y debería haber como un trabajo posterior digamos, eh, regular ya en este que es el mejor de los escenarios. Bueno, es que pregunta a alguien que si se puede repetir el argumento del mejor escenario. Pues no es el argumento del mejor escenario, sino cuál sería el resultado, ¿cierto? En el mejor escenario. Y es que la Corte falle en derecho, ¿cierto? Se pronuncia en derecho y diga que ya no puede ser un delito, pues por lo que hemos dicho, ¿cierto? Que no solamente las mujeres pueden gestar y etcétera. Entonces, Dani, si era eso. Bueno, el asunto es que... Perdón. Dale. Perdón que tengo aquí dos. Uy, Dani cariño, tiene un Sí, lo retorno. que eco mal. sí, lo más que tengo dos, espera. Ya Dos lo voy a equipos. escribir. Bueno, Álvaro, perdón, ¿qué me decías? No, pensaba yo en este ya el mejor de los escenarios y que espero que de verdad algún día se consiga. En este mejor de los escenarios habría que adelantar entonces una serie de discusiones para Ya, mirar sí. cómo se empieza a regular, porque el asunto del aborto en principio podría ser despenalizarlo o no, pero después si se despenaliza, bajo qué condiciones debe ocurrir esta interrupción del embarazo, en fin, Sí, ya. tendríamos que entrar en esos asuntos. Por supuesto, es que tengamos en cuenta algo, y es que los derechos se hacen exigibles, ¿cierto? A través de los mecanismos que permite la ley, ¿cierto? O sea, la ley lo que nos permite es una herramienta para nosotros poder reclamar los derechos.
Entonces, en el momento en que el aborto no existiera, y recuerden que estamos hablando en el mejor de los escenarios, entonces, al no existir el aborto y poder, entonces, realizar la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, ¿cierto? Ya estamos hablando de un derecho fundamental universal, ¿cierto? O sea que cualquiera podría tener acceso a ello. ¿Qué tendría que hacer el Congreso, como dice Andrea? Y es crear la herramienta para poder hacer exigible ese derecho, o sea, una ley, ¿cierto? Entonces se tendría que dar esa discusión y pues la consecuente regulación de ese derecho. Ya que pueda pasar si entramos en un sistema de términos, ¿cierto? Es decir, que será que se permitirá la IVE de manera indiscriminada hasta tantas semanas, por ejemplo, como funciona en muchos países, ¿sí? Es otro asunto, pues en el que nosotros no nos enfocamos en la intervención que hacemos en la demanda, pero sí, el resultado sería ese, una discusión y una ley producto de ello, para poder exigir ese derecho. Sí, lo preguntaba porque, pues, no voy a decir hace cuánto, ustedes lo sospecharán, pero en el colegio le mostraban a uno una serie de videos de un bebé bastante formado en el vientre de su madre y una lanceta por este canal vaginal llegando hasta el feto, no, hasta el bebé prácticamente, ¿cierto? Empezando a despedazarlo y en fin, pero resulta que ese video es el mismo que no sé si, obviamente ya no en cinta magnética, pero sí en otros medios es el mismo que se presenta hoy en día en los colegios, mostrándole a los chicos y a las chicas en el salón de clase que eso es el aborto y que como es horrible y si esa es la idea, pues debemos rechazarlo cuando, pues, según la forma de pensar y de entender el problema de muchos, pues no es esto lo que realmente ocurre en el aborto, ni esta es, diríamos, la única opción, ¿cierto? Sino que hay maneras de, con la ayuda de profesionales de muchas áreas, empezar a determinar en este, repito, mejor de los escenarios, cómo es que se debe adelantar esta práctica. Andrea, quería decirnos algo. No, frente a lo que estás replicando, pues es eso. Lo que quisiera, y yo sé que Sara también lo está pensando, es que la sensación inicial es eso, que como que quisiéramos que se penalizara, pero realmente el argumento apunta es que el derecho fundamental a la ID sea para todos, no solo para la que se identifica o la que dice que es mujer o se identifica como mujer, sino que sea un derecho fundamental para todos, todas, todes. Y a propósito de eso, Álvaro, pues cuando se hace la argumentación en el escrito, no sé si podría abordar eso, porque nosotras lo que hacemos es que utilizar esos mismos argumentos de la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad para hacer el juicio, se llama el juicio de constitucionalidad. Nosotros proponemos un juicio de constitucionalidad, que es el ejercicio que hace la Corte al momento de estudiar las normas o confrontar la norma acusada con la Constitución. No sé si voy muy rápido. Hacer el juicio de constitucionalidad, el mismo que plantea en la sentencia, lo hacemos nosotras en la demanda, pero ya en este nuevo escenario, ¿cierto? En un escenario en el que vamos a incluir a muchos otros sujetos y entre ese juicio de constitucionalidad está el derecho a la salud, que es el derecho precisamente que se le protege en ese momento a la mujer y se decía que era un derecho fundamental por conexidad en ese momento, pero ya sabemos que es un derecho fundamental autónomo y que en aras de la protección de ese derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, es que se limita un poco la libertad de configuración legislativa, que es uno de los argumentos que abordamos en nuestra intervención. No sé si es claro ese argumento para apuntar a que en esa libertad de configuración legislativa el Congreso tiene unos límites a la hora de penalizar, por ejemplo, el aborto, pero también tendría unas obligaciones al momento de legislar frente a la IVE.
Correcto, quisiera, si les parece, como lo hacemos en algunas ocasiones, darle la palabra a quienes deseen participar. Le agradezco a las personas que nos acompañan por Facebook y por Zoom. Y me cuentan que Andrés Felipe quisiera decirnos algo con respecto al tema. No sé si esté por ahí aún, si quiera activar su cámara. Hola, buenas Hola, noches. Buenas buenas noches a todos y noches, a todas. Andrés. Gracias. Hola. ¿Arranco? Ok, sí, Andrés, cuéntanos. Bueno, por ahí justamente hacía como una pequeña broma con el encargado del chat porque le decía que el tema era como muy suave, ¿no? Y el ritmo era como lento, ¿no? Teniendo en cuenta que es un tema muy delicado, ¿no? Por allí, o sea, yo no soy del mundo jurídico, ¿no? Aclaro, debo ser muy claro, yo soy del asunto pedagógico, la filosofía, las ciencias sociales, en fin, a ser como más general. Cuando uno, o a mi parecer, llega a ese tema del aborto, hoy en día llamado como interrupción del embarazo, uno se podría, digamos, tomar de la mano el pensamiento complejo de Morin, ¿no? De Edgar Morin. Y desde esta perspectiva, como aunándolo con el asunto del paradigma crítico reflexivo, uno podría llegar al asunto de la categoría de la geopolítica. O sea, ¿qué tendría que ver la geopolítica con este asunto que estamos tratando ahorita en esta noche, ¿no? Que valga, o sea, valga un pequeño paréntesis, me parece muy bueno que el Ágora permite este tipo de espacios, porque generalmente cuando uno encuentra charlas, seminarios, simposios, en fin, yo creo que como todos los que hemos estado aquí, siempre se imposibilita que los asistentes participen, ¿no? Se evita que incluso cierran el chat, cosa que a mí me parece muy triste, ¿no? Ya que estamos supuestamente en un ambiente académico y por eso me parece muy acertado este tipo de espacio y que lo puedan promocionar. Cuando entramos en el asunto de la categoría de la geopolítica, uno empieza a encontrar que este asunto únicamente no va desde el tema de las leyes, ¿no? No únicamente estamos aposentados en el asunto de las leyes, ¿no? Que hay otros aspectos como está la cuestión social, ¿no? Se supone que la ley responde al asunto de la cuestión social, pero ¿qué pasa cuando la geopolítica empieza a incidir directamente en las leyes? Empieza a incidir directamente desde estamentos que son agrupaciones, perdón, instituciones internacionales, ¿no? Denominadas como la ONG. Ahí por ahí es bueno recordar que estas ONG, los presidentes, los directores, los miembros de cada una de estas agrupaciones jamás pasan por una acción popular, nunca son seleccionados, nunca son elegidos. Y cuando uno empieza como a escarbar y como es encontrar que estos personajes que han pasado por la dirección de cada uno de estos organismos han tenido, incluso han sido declarados como personas no gratas o incluso delincuentes dentro de sus propios países de origen, ¿no? Como el encargado de la OMS. Ahí, por ahí está la información para que de pronto le interese. Entonces, ¿yo por qué me meto con este asunto de la geopolítica? Por allí un documento del año de 1978, si no estoy mal, que se llama el informe Kissinger, como un informe que se dedica a resaltar los posibles problemas en el futuro de las colonias de los países anglo, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, en fin. Y uno empieza a encontrar por allí entre ese informe, que es muy interesante, por decir poco, que se encuentra como de grave peligro para estas potencias hegemónicas el asunto de la supuesta sobrepoblación, especialmente los países, como ellos los llaman, incluso hoy en día países del tercer mundo, o actualmente llamamos como países en vías de desarrollo, y dicen, no, es que en esos países nos están creciendo la población, y sabemos que en esos países ya casi no hay materias primas, sabemos que en esos países llamados tercermundistas hay grandes reservas de diversos tipos de producto no explotado. Entonces, por lo cual necesitamos que estas tierras de tercermundistas, como lo llaman ellos, necesitamos despoblarlas. Entonces, a raíz de eso, por allí, recuerdo que en el año, eso fue en el 2006, si no estoy mal, hay un documental que se llama Sangre de Cóndores. ¿Y qué habla ese documental?
básicamente una comisión de la ONU, UNICEF, todas estas organizaciones que son unos santos, se meten a las tierras de Bolivia, especialmente donde están ubicadas esas etnias, los pueblos originarios, hacen unos supuestos planes de salud, de los derechos sexuales y reproductivos, de salud, en fin, todo esto. Esta gente se va y gente que se pone a investigar encuentra que descubren a 6.000 mujeres de esta etnia quedan esterilizadas, literalmente, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué sucede? Se ponen a investigar, investigan a la ONU, UNICEF, con mujeres, y estos médicos que fueron a hacer este trabajo, me imagino ellos pues pensando hacer el bien, resultan todos y cada uno de ellos desaparecidos o muertos. Entonces aquí uno empieza a encontrar muchas aristas en esta conversación que van más allá del derecho, más allá de supuestos derechos que me puedo estar refiriendo exactamente a ese tema, a otros temas, en fin, es como dar en cuenta que hay ciertas agencias a nivel internacional que tiñen ciertos recursos, tiñen ciertos relatos con proyectos civilizatorios como lo pueden ser ciertos derechos, sean cuales sean, ¿no? Eso ya es asunto de cada quien como lo vaya mirando. Y comenzamos a encontrar también casos como, por ejemplo, en Argentina, donde a un médico se trata de dialogar con un adolescente para que tenga el niño, en fin, la niña lo tiene, porque obviamente el Estado lo obligaba a que tenía que practicar el aborto, el médico actualmente está en la cárcel, y encontramos paralelamente que una médica le receta misoprostol a una niña, esta niña se agrava y al terminar el asunto de 2 semanas, termina fallecida. Entonces uno empieza a encontrar que este Estado, este Leviatán, para ser más exacto, empieza a involucrarse con el asunto de las leyes, ¿no? Siguiendo ciertos lineamientos geopolíticos. Entonces básicamente será como el aporte. Por allí les comparto un texto para que quien le interese lo pueda pillar. Muchas gracias, Andrés. Andrea, Sara. Andrés, gracias por tu aporte, y lo primero para decirte sobre cuando pusiste el comentario lo lento, sí, lo leí y créeme que no es fácil. Yo le decía a Sara, cuando radicamos el escrito ante la Corte Constitucional, a los 5 minutos, o sea, tengo el pantallazo, a los 5 minutos, un padre que tengo de la cuadra me escribe, por favor firma la petición para que no despenalicen el aborto. Me escribe por el WhatsApp para que la firme, y yo presentando una intervención ante la Corte para que lo despenalicen. Entonces, o decirle a tu mamá o a otras personas de otra generación, es que yo escribí para que despenalizara, y sí, el tema es demasiado delicado. O sea, no quisiera ni siquiera ser un magistrado de la Corte Constitucional que le corresponde eso, pues sí quisiera para despenalizarlo, ¿cierto? Pero tú sabes que el tema es delicado, y recuerdo en el 2006, cuando se practicó el primer aborto, amparado por las causales, al padre creo que fue acá en Medellín, no recuerdo en qué arquidiócesis fue, dijeron que iban a excomulgar a la mamá y a la niña, y al padre le preguntaron, ¿y qué van a hacer con el violador? No, la arquidiócesis todavía está evaluando eso, no sabemos qué hacer, pero a la mamá y a la niña ya tenían muy claro que le iban a excomulgar de la Iglesia Católica. Entonces es complejo, y por eso es que tratamos de ir muy lento para escoger los mejores términos, las mejores palabras, para no incurrir de pronto en indelicadezas. Lo segundo, frente a lo que plantea, sí, o sea, el análisis del aborto tiene todas las aristas que te imagines. Todas las que te imagines, pero precisamente, Andrés, por todas esas aristas que tiene, nosotras decidimos hacerlo uno jurídico, porque de lo que leímos de las demandas que han presentado, ninguna se ha centrado en ese tema jurídico de hacer una ponderación de derechos desde otro punto. Lo han hecho desde todas las aristas que te imagines, incluso desde las políticas internacionales o los organismos o los mandatos de los organismos internacionales. Mejor dicho, se ha disparado por todos los frentes para despenalizar el aborto, y no se ha logrado, solo se ha logrado ese avance en 2006.
y ahora pues lo que planteamos, y le dije a Sara, por favor escribamos un texto muy jurídico, muy jurídico, para que la Corte Constitucional, siendo su papel muy jurídico, también tenga una solución jurídica para lo que le estamos planteando, que a mi modo de ver no sé qué jurídico va a tener para esquivar este planteamiento que creo yo que es estrictamente jurídico, no tiene ningún apasionamiento, no tiene ninguna otra ciencia social que pueda de pronto por ahí meterse la Corte Constitucional para decir que no. Pero igual estamos en una ciencia social, en una ciencia en la que tú puedes argumentar desde otros frentes o argumentar otras cosas para mantener la norma. Sí que sí es cierto desde la geopolítica, incluso alguna vez que estuve estudiando en otro país, en España, ellos estaban muy preocupados frente al aborto porque hay una identidad de español que se está perdiendo, por ejemplo. Hay países en Europa que antes quieren es que haya muchos, por ejemplo en Hungría, quieren es que hayan muchos bebés que nazcan de húngaros porque se va a perder la raza, o se va a perder esa condición de persona nacida en Hungría que se identifica con la cultura, la nacionalidad húngara, por ejemplo, para citar algún país. Entonces, que eso tiene toda la trascendencia que te imagines a nivel demográfico, geopolítico, todo lo que tú quieras pensar, ahí está, y el derecho también es transversal a todas esas otras disciplinas. Sara, ¿quisieras agregar algo? O tengo más preguntas acá. Andrés, nuevamente, muchas gracias. Okay. No, Álvaro, yo creo que pues lo que Andrea dice es, pues no tengo como nada más que agregar. Si quieres seguimos con las siguientes preguntas. Pero Andrés, muchas gracias. Muy valioso lo que nos propone. Voy a hacer, tengo aquí dos preguntas de Juan Usechi. Él les pregunta, ¿cómo debe reconocerse jurídicamente la diversidad sexual femenina para que se le otorguen derechos de ese sexo? La repito, ¿cómo debe reconocerse jurídicamente la diversidad sexual femenina para que se le otorguen derechos de ese sexo? No entiendo. Yo tampoco. Si de pronto la persona que formuló la pregunta está en la sala, que no, porque la verdad no entiendo en qué contexto, por eso. No sé, Juan. También pregunta, ¿se cambia el sexo o el género? Resulta que en los documentos, insisto, tenemos que ir a lo formal. Por favor, no es en este caso en específico del cambio en la documentación, no es una discusión de género, sino vamos a hablar de las imprecisiones de la registraduría o de las notarías, no. En la cédula, en el registro civil aparece sexo, ¿bien? El componente sexo. Y eso es lo que se cambia para que aparezca como masculino o como femenino. Eso es lo que sustenta pues en gran medida el argumento. Entonces, insisto, en lo formal, en la documentación estatal, administrativa, se llama sexo. No sé si Andrea nos quiera agregar algo, pero es que entiendo aquí en la redacción de la pregunta, dice, ¿por qué? Creo que es porque por más que cambie el sexo, no se puede otorgar a quien no tiene la capacidad de procrear. Quiero entender mejor el planteamiento. Repito, porque por más que se cambie el sexo, no se puede otorgar a quien no tiene la capacidad de procrear. Pero no sé qué quiere decir, no se puede otorgar que el sexo, bueno. No entiendo, de pronto, Yo, o sea, desde que, bueno, Sara, eh, yo entiendo es que si tú tienes los órganos reproductores, pero tienes legalmente, como dice Sara, y insistimos en lo legal, tienes el sexo como hombre, pues bien, puedes abortar, pero no eres sujeto del derecho penal.
Ok. Y la última, dice Juan, me gustaría saber si hay algún tipo de estudio que nos hable de la incidencia y la prevalencia del aborto en sujetos con diversidad sexual. No, como, o sea, no lo hay. Incluso en esta investigación nos llamó mucho la atención porque hay un documento compilatorio en el que es director Gargalela, que es un reconocido académico en Sudamérica, y él hace un estudio con todos, como digamos, los más tesos en aborto aquí en Sudamérica sobre los diferentes países o las evoluciones o cómo se ha planteado el aborto en los diferentes países de este continente. Y en la introducción dice eso, nos falta abordar cómo plantear el aborto a personas que no se identifican con el sexo, o sea, que son diversas. O sea, ese estudio precisamente está planteado y esa intuición que tuvimos Sara y yo, pues nos dio felicidad de alguna forma de que otra persona también tuviera esa intuición. Ok. Tenemos, bueno, tengo aquí una pregunta de Laura Gómez que dice, ¿por qué sería un error poner la expresión, comillas, cualquier persona que pueda gestar? No Supongo sé. que se refiere al sujeto, ¿cierto? Entonces volvemos Sí. a lo que decíamos, y era que la ampliación del sujeto, o sea, que se penalice para más personas, en este caso los otros cuerpos gestantes, que no sean solamente las mujeres, transgrede el principio de progresividad porque se está restringiendo el derecho. Se restringe el derecho cuando se amplía el delito. Entonces iría en contra del principio y en contra de las directrices internacionales, que recordemos que Colombia hace parte de una comunidad internacional, que firma tratados, que los tratados son otra forma de decirle a un contrato, ¿cierto? Nosotros estamos obligados con otros estados y con otros organismos multilaterales a seguir determinadas directrices, que en este caso una de ellas es el principio de progresividad. Entonces eso sucedería si se amplía a todos los cuerpos gestantes el delito. María Prada nos pregunta nuevamente, ¿tienen alguna propuesta para el sujeto de la ley una vez modificada? Bueno, me gustaría aprovechar esta pregunta para que nos expliquen si es que la ley se va a modificar o simplemente es que se va a declarar inconstitucional, ¿cierto? O ya sería más bien un tema de regulación, porque agrega ella, no puede quedar, digamos, en vez de la mujer que tal y tal cosa en el artículo 122 del Código Penal, sino le sujete que. No, la verdad no creemos que pues yo creo y yo sí, con lo que estudié, pues tomé posición en que se despenalizara el aborto y que no se volviera a penalizar. Entonces, esa propuesta a la chica que está haciendo la pregunta, la verdad no la pensé porque no quisiera que lo penalizara. Que se despenalice, pues se declara inconstitucional la norma totalmente y el Congreso lo que tiene que legislar es sobre la IB, no sobre la penalización del aborto, para ser consecuentemente progresista. Sara. Insisto en lo del principio de progresividad, ¿cierto? Que la Corte diga, porque digamos, es una posibilidad, ¿cierto? Jurídicamente existe la posibilidad que tenga sustento, que nos guste, son cosas distintas, pero la Corte sí podría decir, entiéndase con la mujer, cualquier persona, ¿cierto? O sea, podría pasar. Pero desde la forma en que nosotros lo abordamos, lo que hacemos es precisamente cerrar todas esas posibilidades para que la Corte no amplíe el sujeto. ¿Cómo? A través de argumentos jurídicos. Recordemos que son jueces y pues deberían fallar en derecho. Sara, o sea que si se usara la expresión le sujete que, como nos pregunta María, sería ampliar esta norma, sería volverla más estricta
Ajá. Sería casi como así, sí, como nos explicabas, cualquier sujeto o cualquier cuerpo gestante Sería lo mismo. y atropellaría este procedimiento, lo que nos explicabas ahora de la progresividad, porque Ujú. se volvería más estricta y hay que, digamos, tomar otro... Ah, ok, entiendo. O sea, en el 2000 debieron utilizar la misma fórmula, el qué, pero como en el 2000, que es el año en el que se escribe el Código Penal, no teníamos la dimensión sobre la diversidad, pues lo sentimos mucho. Les quedó la mujer y ahora sí tenemos esa diversidad actualmente, por lo tanto lleva a la inconstitucionalidad de la norma para nosotros. Qué bien. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. Llevamos como 1 hora y 35 minutos y gracias por supuesto a ustedes. Por aquí tenemos todavía, si me lo permiten, algunas preguntas a algunas personas que quieren participar. Ujú. Y antes de dar la palabra, quisiera, por supuesto, digamos, comentar que es un tema complejo, ¿cierto? Que se puede abordar obviamente desde muchísimas perspectivas, pero que con lo que hemos hablado ahora y antes, me parece súper valioso, me parece muy interesante lo que están haciendo, porque si se han de usar estas herramientas legales y jurídicas para que digamos, la normatividad cambie, pues me parece completamente pertinente porque, digamos, para perseguir este fin habría que usar las herramientas disponibles en todo contexto. Obviamente, aclarando que es un montón de temas el que gira en torno a esto, ¿no? Gregorio Posada, nuestro compañero de FDF, nuestro amigo, ha pedido la palabra. Primero prendió la cámara, luego pidió la palabra, pero con muchísimo gusto va a tener su espacio y qué bueno, Goyo, que estén por aquí. Ah, bueno, es una participación masiva, por eso tenemos menos participantes en Zoom. Ahí está Diego. Ah, ok, tienen 4 dispositivos, muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias, como siempre a Fefe, por estos jueves tan agradables. Esperemos que sean cada vez más consecutivos en el mes. Y a las dos expositoras, pues muchas gracias porque nos han hecho aquí conversar sobre el tema y en ese sentido, por momentos nos perdemos de la exposición que ustedes vienen haciendo porque empezamos a conversar sobre algunos de los puntos y perdemos el hilo. Y quedamos en un punto, yo espero, Sara y querida Andrea, que me disculpen si eventualmente desconozco parte de su exposición, pero ya di la razón. Nosotros, pues como ustedes saben, no somos muy duchos en el tema jurídico, pero queremos aprovechar que tenemos dos mujeres inteligentes que han investigado sobre el tema y que pues tienen todo este conocimiento jurídico que pues también obviamente tiene alguna relación para una pregunta que como profesores siempre nos aparece con respecto al tema del aborto. Es básicamente a muchas mujeres que se les pregunta si en su momento, cuando tomaron la decisión, reconstruyo la idea, hay mujeres que quisieron abortar por X o Y motivo. La presión social, cultural, la tradición les impidió en su momento hacerlo. Tuvieron sus hijos y ahora ellas, es común que le digan a uno que siquiera no abortaron porque se perdieron, y se sienten inclusive culpables y con cierto tipo de cargo de conciencia por en su momento haber tenido la decisión de abortar. Porque ellas dicen que estos hijos les han llenado la vida de felicidad y que gracias pues estaban estas restricciones que les impidieron el aborto. ¿Qué opinan ustedes de ese punto de vista? Yo pues especulando un poquito, ¿ustedes imaginan donde a la mamá de Maradona le hubiera dado por abortar? Pues el mundo hubiese sido un mundo más triste, un mundo menos
aventurero como el que tenemos. Entonces, yo sé que estoy desconociendo parte del tema. Aquí estuvimos discutiendo un poquito al respecto y yo dije, yo hago la pregunta, ustedes saben que yo soy un poquito así responsable y vamos a aprovechar que tenemos dos mujeres que están investigando sobre el tema y que nos pueden dar el punto de vista. Además, porque yo defendía esto, que ustedes no estaban enfrascadas en un asunto semántico. O sea, me parece que la discusión de ustedes va más allá de simplemente decir hombre o mujer, pues no se quedan con lo semántico, aunque Sara pues nos ha advertido que es un asunto formal, que así operan los jueces, pero pues yo conociendo un poquito sé que eso va más allá de la semántica del término. Bueno, muchas gracias, vean, muchachos, vean, está la gente bella. Gracias, Álvaro. Álvaro lo hace muy bien como presentador. Si lo dice para que vuelva, vamos a ver. Gracias, Goyo. Andrea, yo sé que tú te mueres por hacer el primer comentario. Yo lo siento, lo siento. Sí, pero déme un segundo, por favor. Bueno, mientras Andrea, yo sé que tiene una respuesta estelar, yo quería decirte, Goyo, dos cosas. Por un lado, eso de que, no, volvió, no te voy a robar, no te voy a robar tu momento. Gregorio, pero yo quiero ver la cara de Gregorio, por favor, cuando hable de esto. Por favor, Gregorio, yo Por quiero favor, ver. Gregorio, de la cara. Sí, Gregorio, Micrófono. gracias. Siendo consecuente con mi forma de pensar, la forma de pensar que tenemos ahora, te voy a preguntar, y si la mamá de Maradona no hubiese tenido a Maradona, quizás hubiese sido presidente de Argentina, o hubiese sido una mujer importante en la historia, no sé, ¿sí? Tuvo Maradona y bueno, disfrutamos a Maradona. Pensemos que hubiese sido la mamá de Maradona, pero ella decidió y bueno, y el hijo le salió pues uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo empiezo el escrito, el mejor, bueno, es uno de los mejores, Álvaro. Yo empecé el escrito y le pedí a Sara que me dejara poner una dedicatoria a mi abuela, y el escrito es para mi abuela, quien con sus 21 hijos no tuvo la posibilidad de elegir. Mi abuela pues se casó a los 15 años, tuvo 21 hijos, de los cuales solo perdió uno a uno, ninguno mellizo ni trillizo, ninguno, fue solo 1-1. Cuando ella decide no tener más hijos, le dice a mi abuelo, no tengo más hijos, a sus 45 años no tengo más hijos, mi abuelo la lleva donde el padre, porque eso es pecado. Entonces, si abortas o no, pues pronosticar el futuro creo que es difícil. Mi abuelo murió, mi abuela está viva. Todo el mundo pregunta después de tantos hijos cómo puede estar cuerda la señora. Pues es una matrona de esas berracas paisas de acá y bueno, muy orgullosos de que ella haya tenido tantos hijos y que haya sido tan berraca, pero yo creo que si en ese momento no existiera ese contexto religioso, cultural, moral, porque realmente pues no había televisor, el padre no los dejaba planificar, pues no podía haber la opción del aborto. No sé si ella hubiese tenido tantos hijos y quizás hubiese disfrutado su vida de otra forma, ¿sí? Entonces, eso lo primero. Lo segundo es que sí tuve una conversación cercana con una de mis grandes amigas que quería abortar porque sentía que su proyecto profesional no se iba a consolidar siendo mamá. Y al final fue, cuando iba a hacerlo, sintió una sensación y ese escrito también, cuando lo hago, pienso en ella, una sensación de que no podía, o sea, se sintió muy triste y no fue posible hacerlo. Ahora con su hija ya de meses, la disfruta, la quiere, pero también resalta que si el tema no fuese tan escabroso en la sociedad, como no fuera tan delicado en la sociedad, que no fuera tan estigmatizado, porque incluso en la demanda de causa justa de las chicas ahora que presentan esta demanda, hablan también de ese tema, la estigmatización del aborto. Quizás de pronto ella hubiese tomado la decisión.
No sé, Gregorio. Bueno, yo quiero contestarle a Gregorio desde otro escenario, y es que primero, ¿cierto? Pues que si la mamá de Maradona hubiera abortado a Maradona, ¿cierto? Que hubiera sido de la mamá, bueno, pero también pensar, o sea, preocuparnos por lo que nos sucedió. Del ¿cierto? mundo, no de la mamá, sino del mundo. Bueno, perdón, del mundo, ¿cierto? Pero preocuparnos por lo que nos sucedió, pues, ¿cierto? Pues, por supuesto, si conocemos a Maradona nos lamentaríamos que no hubiera existido, pero pues si no hubiera existido no estaríamos lamentándonos de nada, ¿cierto? Entonces, bueno, pues desde eso como que pues no me parece, ¿cierto? No estoy de acuerdo como el lamento sobre la incertidumbre, ¿cierto? Sobre lo inexistente, lo imposible, bueno. O sea, Sara, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que yo pues estoy de acuerdo con la no penalización del aborto en ningún caso, solo que es un argumento recurrente de las mujeres. Que, ya voy para allá. Ok, entonces digamos que no es tan cándido el punto, porque ustedes lo dijeron ahora, el derecho no puede desconocer el contexto real en el que se da la vida humana, y este es un argumento que a uno le presenta típicamente, y yo me veo en calzas prietas y por eso aproveché. Yo, bueno, ese es el punto. Sí, no, yo sé, sino que igual quería decir eso, ¿cierto? De la preocupación por lo inexistente, porque sí, obvio, es un comentario recurrente, ¿cierto? No es un argumento recurrente, es un comentario recurrente. Entonces, yo siempre contesto así, pues es como a preocupar por lo que no pasó, ¿cierto? Bueno, eso por un lado, pero quería, qué pena yo siempre traerlos a lo jurídico, ¿cierto? Me disculpan. Claro que esto también es más un poquito de teoría política y tiene que ver con que, pues es que usted tiene que tener sus posibilidades de elegir en su vida, ¿cierto? Es decir, usted tiene un plan de vida, un proyecto de vida que usted pues va a seguir, ¿cierto? Pues o pretende seguir, puede que pasen cosas que no permitan que usted llegue a lo que se propone, ¿cierto? Pero en teoría usted debería poder tener la posibilidad de seguir su proyecto de vida. ¿Y qué sucede? No puede ser el Estado quien le trunque ese proyecto de vida. Es decir, si usted decidió abortar y más adelante dijo como, fue puta, y si no hubiera abortado, ¿cierto? ¿Qué hubiera sido mi vida? Pues eso es parte de la carga que usted tiene que llevar por vivir, porque uno en la vida se equivoca y tiene aciertos y tiene desaciertos, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, ay, ¿por qué dejé a este? ¿Por qué dejé a esta? ¿Cierto? ¿Por qué no estudié economía? ¿Por qué no estudié arte? ¿Por qué no me dediqué al derecho pensando que daba plata y no? ¿Cierto? Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Son decisiones que uno toma y pues tiene que llevar la carga de, pues, lo que la vaya a afectar más adelante. Pero no puede ser que el Estado le ponga a usted esos límites para su proyecto de vida. Es como si a usted le hicieran una prueba de orientación profesional, ¿cierto? Y le dijera, mire, usted solo puede estudiar ciencias básicas. Y resulta que su pasión era tocar violín, pues se jodió porque el Estado solo le dijo que podía hacer eso, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es importante que lo resaltemos. Puede que usted tenga remordimientos, pero es que el remordimiento no es por el aborto, el remordimiento es por las decisiones que usted toma en su vida. Entonces, ahí es el límite que debe tener el Estado y es, amor, siga su proyecto de vida, ¿cierto? Usted verá si mete la pata, si la saca del estadio, pero pues nosotros no podemos decirle qué hacer. Muy claro, Sarita. Sara, muy clara. Sí, claro. Muchas gracias. Por allá dijeron anarquía, me sentí aludida. Me sentí aludida. No. Yo voy a defender su punto acá porque ellos son así. Y ellas, porque hay una de ellas. Gracias. Jefe, muy bacano. Oye, muchas gracias, como siempre, hombre. Muy amable. Tengo un montón de preguntas y personas que quieren participar. Nos pedía la palabra Giancarlo. No sé si aún esté por ahí. Tengo aquí un comentario y una pregunta. Dice Sara y Andrea, genias. La IB va más allá de los... leo aquí que es el comentario, Sara, Andrea, genias. Y luego hay una pregunta. Dice,
La IB va más allá de los casos autorizados por la Corte Constitucional, violación, malformación o daño de la madre, o se circunscribe a cobijar y ampliar con estos mismos casos los diferentes reconocimientos del sexo, género. No sé si se refiere a la sentencia 355 de 2006, que pues el aborto no está despenalizado, sino que a partir de esa sentencia se pueden argumentar estas posibilidades. No sé. Es para, sí, la sentencia solo lo trata la IB para esas tres causales y habla solo de la mujer, ¿cierto? Que estamos hablando del 2006 cuando se expide la sentencia. Y aquí como para también conectar la pregunta de Natalia Barriga, ¿sí? Si me Que habla permites, también. la leo o la lees. Sí, porque aquí ella dice, habría que modificar el sujeto de derecho de acceso a la IB. Sí, o sea, el ideal para nosotras es que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma y exhorte al Congreso para que regule la IB, obviamente entendiendo todas las otras diversidades, entendiendo todos los cuerpos gestantes, que debería ser. Pero la Corte Constitucional, si declara la inexequibilidad de la norma, no creo que pueda decir y que también tendremos la IB, o sea, no podría, creo yo, extenderlo porque eso sería en un escenario de la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada. Entonces yo creo que procede más exhortar al Congreso, que eso lo ha hecho muchísimas veces la Corte Constitucional, para que regule un derecho fundamental, que sería la IB. Y lo extienda a todos los sujetos. Sí. Por acá tenemos un comentario, dice de Natalia Arevalo. Las pretensiones parecen una utopía. Si prosperan, esto a lo sumo llevaría a cambiar el sujeto activo. Y dirán el que abortare, ¿no les parece? Sería como volver a esta cuestión de la regresividad y ampliar la norma y cometer cometer Sí, yo creo que esta... ya eso lo decantamos ya con lo de la Ok. progresividad varias veces. No, y eso sería, pues si la Corte Constitucional lo hace, eso sería jurídicamente, no voy a decir como la palabra fuerte, pero sí sería improcedente jurídicamente hablando. Yo creería, si me permiten, creería que es una preocupación constante porque, bueno, hay algunas excepciones en las que se podría retroceder eventualmente, pero tendría que haber una justificación muy fuerte para mostrar cómo esa regresividad ahora en retroceso, perdón la expresión, está protegiendo un derecho fundamental. Entonces aquí iríamos hacia adelante. Mariana, creo que quiere hacerles una pregunta. No sé si quiera. Sí, 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 buenas Mariana. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues mi pregunta es a propósito del principio de progresividad. Pues ahorita Sara dice que ya está decantado y me da un poco de vergüenza, pero quisiera saber cómo se regula ese principio de progresividad en la medida en que lo que es progresista para unos tal vez no lo sea para otros. Al comienzo Andrea se refirió a un jurista que llamaba niño fuera embrión, feto, y eso implicaría en mi manera de pensar que para él tal vez esto no sería ir hacia adelante, sino ir hacia atrás. Entonces quisiera saber si existe, a través de qué mecanismo se determina o se acepta que va hacia una vía o hacia la otra. Muchas gracias y gracias por este espacio. Hola Mariana. Sí, eso que mencionas, efectivamente no lo mencionamos, o sea, lo hablamos solamente en el sentido del sujeto. Entonces, como les decía ahora, los principios son mandatos de optimización, ¿cierto? Es decir, deben lograrse, gracias por poner la cámara, me alegra verte. Los mandatos de optimización... Perdón, es que creía que la tenía encendida y era que estaba corrido el botón.
todo el tiempo juré que estaba ahí, perdón. No, tranqui. Entonces, como son mandatos de optimización, deben lograrse en la mayor medida posible, ¿sí? Lo que digamos, de cierta manera, muestra la dirección de la progresividad es como el grado de satisfacción de los derechos. ¿Y por qué digo en cierta medida? Porque no hay parámetros establecidos, ¿cierto? No le va a decir cómo usted logra la progresividad si hace esto o si hace lo otro, sino en satisfacción del derecho. Hablamos que en este caso, qué pena, acá sí me toca ponerme súper jurídica. En este caso estamos hablando de un derecho prestacional. Un derecho prestacional quiere decir que tiene que haber una, digamos, como una inversión. Hay unas obligaciones positivas del Estado. El Estado debe moverse, debe mover todo su establecimiento para la satisfacción de ese derecho. Por ejemplo, con la educación, por ejemplo, con la salud, ¿cierto? Donde inmediatamente nosotros pensamos en que tiene que haber una inversión. Entonces, en este también, y en ese sentido, entonces podemos medir la satisfacción del derecho en dos vías, pues si me apresuran. Por un lado, a la cantidad de personas que sean satisfechas en su derecho, que en este caso entonces no sería solo la mujer, sino todos los demás cuerpos gestantes, ¿cierto? Ya de por sí estamos hablando de más gente con satisfacción del derecho. Y por otro lado, entonces, la consecuente regulación que haya de ello va a implicar otro despliegue estatal, ¿sí? Porque la prestación, pues digamos, no solamente tiene que ser económica, sino también puede ser regulatoria. Entonces ahí vemos cómo hay una satisfacción del derecho tanto en población como en movimiento del aparato estatal. Bien, pensar cómo no podría ser regresiva con lo que sugería Andrea del magistrado que habla. Qué pena, lo que pasa es que yo no puedo con él, no puedo, ¿cierto? Entonces, lo que decía el ex magistrado, porque ya no hace parte de la Corte Constitucional, entonces es utilizar ese lenguaje tan peligroso, ¿cierto? Y hablar de el niño que está por nacer. Entonces, claro, eso empieza a hacer una configuración como extraña, ¿cierto? Pero por fortuna, ese asunto de, digamos, la progresividad respecto del niño que está por nacer, en el documento que nosotros presentamos, Andrea con su brillantez, lo que hizo fue coger el argumento que había antes como límite en los que prevalecían los derechos de el no nacido, ¿cierto? Del naciturus, y decir cómo esos límites eran los límites de decisión de las mujeres. Entonces, también por ese lado se limitaría el asunto como de la regresividad. O sea, podríamos entender que no habría progresividad con esa supuesta protección. No sé si te quedó claro, Mariana, es que yo creo que hablé muy jurídico. Sí, bueno, para lo que me da, ¿cierto? La parte que tiene que ver con la satisfacción del derecho, digamos que eso me lo aclara un poco y me lo puedo imaginar un poco mejor. Y bueno, y lo demás lo podemos hablar luego. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Andrea, y a las personas pues que han generado esto. Gracias a ti, María. Gracias. Bueno, ya son las 9, llevamos más o menos 1 hora y 50 en esta intervención. Queda más que agradecerle a todas las personas que han asistido hoy, a los que y a las que han participado. A ustedes, por supuesto, pues, no tenemos, esto siempre lo digo, no tenemos cómo pagarles, no tenemos cómo pagarles. Y, ay, Sara, y no sé si quisieran ustedes hacer un comentario final, algo para cerrar, tal vez de los tiempos que haya que esperar, o tal vez de cómo han cambiado en este contexto un poco los argumentos pertinentes y todo desde el punto de vista moral, político, social, pues cómo se ha direccionado esto hasta ese asunto jurídico para lograr que de una vez por todas se tome el camino para muchos adecuado, o bueno, en fin, si quisieran contarnos algo para cerrar
pues en este espacio de F Académica siempre serán bienvenidas y pues no sé. No, Álvaro, no, pues muchísimas gracias. Yo la verdad quedo muy, muy contenta con lo que hicimos esta noche porque fue un trabajo que nació de la discusión, como lo estamos haciendo ahora, y el propósito era eso, como visibilizar otras situaciones, otra población, que la Corte Constitucional, ojalá, esperamos que nos lean el escrito y lo tomen en serio, no sean unos argumentos de paso como a veces se llaman esos argumentos dentro de las sentencias, sino que sea un argumento que ellos los ponga a pensar y que de pronto se tengan que desacomodar de la silla y que tengan que reflexionar a ver qué van a decir frente a eso, porque me parece que es muy vigente, que la política pública en Colombia sobre género está muy fuerte y aprovechemos esa coyuntura para tratarlo en el aborto. Y no, muchas gracias por la invitación y espero que hayan quedado muchas inquietudes, no respuestas, sino muchas inquietudes porque el tema es bastante apasionante. No, Andrea, mil y mil gracias. Sara. Sí, pues respecto a los términos que preguntabas, Álvaro, pues ojalá supiéramos, ¿cierto? Pero pues la Corte puede fallar en febrero, puede fallar en diciembre o puede fallar el año entrante, no lo sabemos, ¿cierto? Sobre todo porque es un tema pues complejo y muy denso. Entonces, no sabemos cuándo, pues no tienen como una fecha límite para ellos darnos respuesta. Y pues nada, estoy muy contenta con la invitación, muy contenta con la participación, con el interés, pues como con la gente que estuvo acá, porque siempre hablamos mucho rato de un tema que de pronto puede resultar un poquito tedioso cuando se vuelve tan jurídico. Y pues nada, valoro mucho este espacio porque sé que han conversado de muchos temas y es chévere llevar como todas estas discusiones a más gente. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron pacientemente. Pues bueno, nuevamente mil gracias. Este espacio es de todos, siguiendo nuestros planes iniciales y obviamente las recomendaciones de Goyo, vamos a intentar hacerlo de manera más periódica porque definitivamente siempre con la generosidad de ustedes, quienes están aquí en este espacio y que son quienes lo crean, pues bueno, estamos, digamos, por lo menos construyendo el diálogo y divulgando temas que son muy importantes pues no solo para nuestros días, sino que no es que esté de moda, ¿cierto? Sino que, digamos, pues constantemente se habla de ellos. Bienvenidas cuando quieran, esperamos conocer el documento. Gracias a los que nos acompañaron por Facebook, a quienes nos acompañaron en Zoom y pues vamos a ver qué vamos a trabajar luego y les estaremos enviando las invitaciones para que vuelvan y nos acompañen en este espacio que siempre lo digo es de todos y de todas, de todes, no sé ya cómo decirlo, pero de muchas personas. Mil gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, que tengan buena noche.